Hola, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa del Movimiento Independiente. Somos del 95% de Chile. Hoy día, 19 de julio del año 2022, quiero decirles que como hay una enorme censura contra mi persona por la televisión, es que se hace necesario este video para que ustedes sepan que la propuesta de constitución de la Convención Constitucional hoy disuelta constituye un engaño y un texto que de ser aprobado va a producir grave daño y yo diría la destrucción de nuestro país Chile y daño a su gente. Los fundamentos de este planteamiento que obligan entonces a votar rechazo el próximo 4 de septiembre del año 2022 son los siguientes. En primer lugar, en el texto de Constitución se configura un engaño, ya que se copian los derechos sociales, los derechos humanos, que están incorporados ya en nuestro ordenamiento jurídico chileno desde el año 1989, en virtud del artículo 5 de la Constitución vigente, simplemente se copian en el texto. Es decir, los exconvencionales tomaron los tratados internacionales que rigen en Chile hace muchos años atrás, varios de ellos hace más de 30 años, y que en nuestro país, en virtud de la reforma constitucional del año 1989, al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, son aplicables en Chile, con rango al menos constitucional. En efecto, el artículo 5 de la Constitución vigente establece que en Chile se deben respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, establecidos en el texto constitucional como en los tratados internacionales sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es decir, tratados sobre derechos humanos, que se encuentren ratificados por Chile y vigentes. Esta norma constitucional, artículo 5 de la Constitución, es fruto de una de las cientos de reformas que se han hecho a la Constitución chilena y en este caso particular a la reforma del año 1989. Esa reforma constitucional hace que en Chile sean aplicables todos los derechos humanos en Chile desde el año 1989 en virtud de una disposición constitucional. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, la libertad personal, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de reproducción, los derechos de no discriminación. Y así ustedes tienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la autodeterminación de los pueblos, artículo 1, entre otros derechos, y todos los demás derechos políticos y civiles fundamentales para las personas y las libertades. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también vigente en Chile desde el año 1989, que entre otros derechos establece el derecho a la educación superior gratuita. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que dispone el respeto de los derechos humanos, entre otros derechos, nada menos que la no discriminación y por lo tanto todos los derechos de las personas de la diversidad sexual ya se encuentran consagrados en nuestra Constitución, artículo 5 de la Constitución vigente desde el año 1989. Si ustedes buscan los derechos de las personas adultos mayores en los tratados vigentes y ratificados por Chile, los derechos sexuales y reproductivos, van a encontrar que existen tratados firmados por Chile y que están vigentes desde hace años y que por lo tanto tienen rango constitucional en virtud del artículo 5. ¿Qué hicieron los convencionales? Simplemente, y esto es muy grave, agarraron los tratados que están vigentes y los copiaron en la propuesta. Es un despropósito, ¿no les parece? Si ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. ¿Por qué hicieron eso los exconvencionales? Para engañar a la gente, para que la gente de buena fe, bajo ignorancia de esto que yo les estoy diciendo, de que el artículo 5 de la actual Constitución desde el año 1989 reconoce los derechos humanos y las demandas sociales, lo que ocurre es que han sido incumplidas por la clase política de derecha, izquierda y centro por más de 30 años,
Lo que ocurre es que quieren colocarlos, lo colocaron en la propuesta de texto de constitución para que la gente se entusiasme, para que si una mujer diga, uy, qué bueno, va a haber igualdad entre hombres y mujeres, pero esto ya está dispuesto desde hace más de 30 años atrás. O una persona en la diversidad sexual diga, miren, soy reconocido como ser humano. Eso ya existe hace muchos años. O una persona adulto mayor, o cuando se encuentra en cualquier otra situación, cuando ya eso está reconocido por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por lo tanto, no hay ningún avance en materia de derechos sociales, ninguno. Es más, el texto de propuesta de constitución que hicieron la Convención Constitucional hoy disuelta no asegura el cumplimiento ni el financiamiento de los derechos sociales. Aunque el texto habla de que Chile se va a transformar en un Estado social y democrático de derechos, lo cierto es que la norma, la propuesta, sigue y repite la idea de que el Estado, para tener empresas públicas que generen ingresos, con lo cual financiar, obviamente, el gasto social y los derechos sociales, se exige una ley previa, es decir, mantienen la subsidiariedad del Estado. El Estado no es libre para tener empresas públicas, generar ingresos, generar utilidades y con eso financiar los derechos fundamentales, sino que requiere ley previa. Igual que hoy. Es decir, no hay avance. Y lo que es peor es que el texto de la propuesta de constitución que hizo la Convención elimina la acción constitucional de protección que hoy día existe en la Constitución vigente que permite acudir directamente a una corte, a la Corte de Apelaciones respectivas, cuando uno es violado en sus derechos fundamentales. La propuesta establece un procedimiento, dice sumario, pero en el fondo va a ser más lento que el actual, ante el tribunal de la instancia, o sea, ante cualquier tribunal. Podría ser perfectamente un juez inferior. En cambio, hoy día los tribunales superiores, cortes de apelaciones, conocen en primera instancia de inmediato, de una manera rápida, expedita, un tribunal superior, los temas de violación a los derechos humanos cuando se requiere una cautela rápida. En cambio, aquí en la propuesta se desmejora, o sea, la propuesta infringe los derechos humanos porque viene a disminuir una tutela judicial efectiva de estos derechos. Es gravísimo lo que se ha hecho por parte de la Convención. En segundo lugar, no hay democracia en rigor en la propuesta de la Convención. Si bien ustedes van a ver que aparece de repente la palabra democracia directa, aparece en el texto las ideas de iniciativa popular de ley o iniciativa popular de reforma constitucional, o que se habla de las consultas y se habla de la participación y bla, 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 bla. Lo cierto es que la propuesta de constitución de la Convención continúa con la lógica de la democracia, comillas, representativa. Es decir, que sean operadores políticos los que finalmente tomen las decisiones de poder. Y ya sabemos cuáles son los resultados de ello. Los casos de iniciativa popular tienen que pasar igual a los operadores políticos que van a integrar la Cámara de Diputados y Diputadas, las cámaras de la región, o sea, la misma cuestión. Y además se exigen una cantidad de firmas de patrocinio enormes, mucho más que para constituir un partido político o más que una candidatura presidencial. ¿Se fijan? Entonces es ilusa la normativa y lo que hace es crear institucionalidad nueva, cámaras de las regiones, asambleas regionales, consejos de los concejales de la municipalidad, una serie de instituciones nuevas, incluso paralelas a los alcaldes, los concejales y todo, que van a ser absolutamente inservibles como lo son en la actualidad las instituciones comunales. Por lo tanto, se va a generar más gasto público, más empobrecimiento y vamos a tener que financiar el pueblo, la gente, nosotros, el pago de a todos esos operadores políticos que van a integrar la Cámara de Diputados y Diputadas, que van a integrar las cámaras de las regiones y las asambleas regionales. O sea, esto es para darle dinero público, mayor para parásitos, porque se trata de verdaderas personas que no sirven al país, porque además el texto no genera imposición de requisitos superiores para ingresar a los cargos públicos.
En tercer lugar, el texto constitucional que se propone por la Convención hoy disuelta configura lo que yo he denominado el robo del siglo. Y aquí pónganme atención porque esto es algo muy delicado y algo muy preciso. Yo creo que la mayoría de las personas en Chile sabemos, porque lo hemos sufrido, que el sistema de la AFP ha sido del terror. Ustedes pueden ver un video mío en mi canal de YouTube que se llama El sistema del terror de la AFP. O sea, yo soy de aquellas personas que estimo que las AFP deben ser derogadas, deben ser terminadas. Ustedes saben, se han aplicado tablas de edad, durante los gobiernos de la concertación se ha hecho que se han producido pérdidas que finalmente los trabajadores y las trabajadoras hemos tenido que asumir, disminuciones de rentabilidad y una tabla de edad como alrededor de 103 años que hacen en la práctica que se pague una pensión por la AFP que es miserable. Y muchas personas se han terminado yendo a las compañías de seguro y perdiendo con las rentas vitalicias su propiedad sobre los fondos de pensiones. Pero resulta que la propuesta de la Convención es peor. ¿En qué sentido? En que va a privar a los trabajadores y las trabajadoras de su propiedad privada sobre los fondos que se encuentran en la AFP. No se trata de una expropiación. Ustedes van a ver operadores políticos de derecha, de izquierda, que hablan expropiación sí, expropiación no. Aquí no es expropiación porque la expropiación tiene indemnización. Si alguien es expropiado, la persona es indemnizada, pero en este caso los trabajadores y las trabajadoras vamos a ser privadas de la propiedad privada sobre nuestros fondos que están siendo administrados por la AFP en el evento que se produzca el apruebo del texto que propone la Convención hoy disuelta. Sin indemnización. ¿Cómo opera esto? Muy claro esto. El artículo 45 de la propuesta de la Convención Constitucional dispone que se va a crear un sistema de seguridad social público, es decir, estatal, público, que es contrario a privado, y regido por varios principios, entre ellos el principio de solidaridad, que es lo opuesto al individualismo. Por lo tanto, si se aprueba la propuesta de la Convención, el decreto ley 3500 de los años 80, que regula las AFP, desde los años 80 y que ha estado vigente hasta el día de hoy, va a pasar a ser inconstitucional. Repito la idea. ¿Y por qué? Porque el artículo 45 de la propuesta obliga a crear un nuevo sistema de seguridad social público y además solidario. Por lo tanto, el decreto ley 3500 de las AFP queda inconstitucional. Acuérdense que la Constitución es la norma fundamental de una sociedad y una supremacía constitucional. Se impone por todo el resto de normas que existen localmente dentro de un país. Y por lo tanto, se va a producir una inconstitucionalidad, porque el sistema que establece el decreto ley 3500 es privado, no es público, entidades privadas de la AFP, y segundo, porque además establece un sistema que es individual, de capitalización individual y no solidario. Y el decreto ley 3500, que va a quedar inconstitucional si se aprueba la propuesta de la Convención, va a producir necesariamente la derogación, porque es inconstitucional, o sea, la inaplicabilidad total, clara, del artículo 20, letra H del decreto ley 3500, que es la ley que establece la propiedad privada de los trabajadores y las trabajadoras sobre los fondos administrados por las AFP. Por ahí aparecen personas hablando del Código Civil que no es aplicable para estos efectos porque la propiedad sobre los fondos de pensiones de los fondos que están en la AFP está en el decreto ley 3500. Y por último, pero que lo vamos a dejar para un video posterior, el grave estado plurinacional, que va a significar en Chile mayor violencia, mayor delincuencia, reivindicación de tierras, aunque la propuesta de la Convención diga que el territorio de Chile es indivisible o único. Basta ver la experiencia entre judíos palestinos, la ex Yugoslavia que desapareció y lo que está ocurriendo en la Novena y también en otras regiones de nuestro país. Infórmate, es necesario.